El chico amablemente le preguntó a un transeúnte si necesitaba ayuda, pero no esperaba que el hombre se volviera violento y lo golpeara. El chico recordó cómo lo habían acosado en la secundaria y, furioso, recogió un martillo del suelo. El hombre intentó levantarse, pero pronto colapsó inconsciente. Al darse cuenta de su error irreversible, Lee Tang entró en pánico. Cerca, una mujer vestida de amarillo pasó con un perro guía, como si nada hubiera ocurrido. Sin embargo, el perro fue atraído por el olor a sangre. Lee Tang contuvo la respiración, temeroso de hacer algún sonido. Cuando la mujer se fue, huyó rápidamente del lugar. Ya en casa, intentó lavar su culpa con agua. De repente, el hombre muerto apareció en su mente exigiendo, ¿cómo puedes vivir contigo mismo? Liang se despertó de la pesadilla. Miró el techo oscuro y luego se incorporó rápidamente. Se dio cuenta de que había dejado el martillo en la escena del crimen. Sorprendentemente, la policía no encontró el arma al día siguiente y tampoco había cámaras en el callejón. El detective Han visitó una tienda cercana para preguntar quién trabajó en el turno de noche. Justo entonces apareció Lee Tang, quien estaba reemplazando el turno de la mañana. El detective lo sacó afuera y le preguntó si había oído algo la noche anterior. Lee Tang recordó lo sucedido. Kim Ma-jong-hin y Lee Wan-hun se sentaron afuera por mucho tiempo después de ir de compras y tiraron su basura sin cuidado. Después de limpiar, Lee Tang pidió prestado un martillo al encargado y se fue a casa. Vio a Lee Wan-hun tirado en el callejón y pensó que estaba borracho y dormido, así que corrió tras Kim Ma-jong-hin y amablemente le pidió que revisara a su amigo, pero Kim lo golpeó brutalmente. De repente, Lee Tang recordó que la cámara de la tienda había grabado cuando pidió prestado el martillo. Mientras pensaba cómo explicarlo, el colega del detective Han trajo buenas noticias. Un testigo había visto a las dos víctimas discutiendo mientras estaban borrachas. El informe forense solo mostró huellas de las víctimas en la escena, lo que llevó a la policía a creer que se mataron entre ellas. Lee Tang suspiró aliviado. Incluso tuvo más suerte, una mosca había bloqueado la cámara justo cuando tenía el martillo en la mano. La policía descubrió por qué los dos hombres habían peleado. Según la esposa de Lee Wan-hun, se conocieron en una obra en construcción y solían beber juntos. Con el tiempo, ella y Kim Yong-hin comenzaron a tener sentimientos mutuos. Pero los secretos no duran para siempre y todo terminó en tragedia. Aunque el motivo era claro, el detective Han tenía dudas. Notó que no había sangre en el ladrillo usado como arma. Y cuando investigó el pasado de Kim Ma-jong-hin, no encontró nada. Tal como sospechaba, Kim era un asesino en serie prófugo. Lee Tang aún no conocía la verdad. Pasó 3 días con miedo. Solo se sintió aliviado cuando vio en las noticias que Kim Yong-hin era un criminal buscado. Mientras tanto, en una villa, la mujer del vestido amarillo jugaba con su perro. En el segundo piso, el martillo con el que mataron a Kim estaba sobre la mesa. Al día siguiente, Lee Tang fue a trabajar a la tienda de conveniencia. El que tengas un buen día del timbre le hacía sentir que la vida era hermosa. Pero esa felicidad se arruinó por una visitante inesperada, la mujer de amarillo con gafas de sol. Le exigió 2 millones de wons. Lee Tang quedó impactado y le preguntó a qué se refería. Ella se quitó las gafas y dijo que no era ciega. Luego le preguntó cómo se sentía haber matado a alguien. Lee Tang se derrumbó por completo. El que tengas un buen día ahora parecía una maldición. Lee Tang revisó su cuenta bancaria, pero tenía menos de 200.000 wons. Para evitar ir a la cárcel, desesperadamente trató de reunir dinero. Intentó devolver un teléfono nuevo, pero el dueño se negó. Luego le pidió al gerente de la tienda un adelanto de 3 meses, pero aún así no logró juntar el dinero. Desesperado, robó el libro de ahorros de su madre y retiró todo el dinero del banco. Finalmente reunió los 2 millones. Fue a la casa de la mujer como habían acordado. Mientras ella preparaba café, se presentó como Yao. Lee Tang la ignoró y colocó el dinero ordenadamente sobre la mesa. Yao asintió con satisfacción, pero luego exigió 2 millones de wons cada mes. Liang le preguntó por qué había cambiado de idea, pero entonces ella sacó el martillo que faltaba. Esa noche, Liang lo había dejado en la escena del crimen y el perro de Yao lo llevó a casa. Lee Tang agarró el martillo y trató de irse rápidamente. Yao, con calma, recitó la dirección de su universidad y nombres de sus familiares. Luego lo amenazó diciendo que era inútil llevarse el martillo, porque su ADN estaba por toda su casa. Si ella testificaba, él sería el principal sospechoso. Incluso si era homicidio involuntario, recibiría al menos 15 años. Al terminar, Yao sonrió maliciosamente. Lee Tang fingió ceder, pero cuando ella bajó la guardia, la golpeó fatalmente. Luego tomó el dinero y el martillo y huyó. Días después, el repartidor de leche notó algo extraño. Saltó el muro y vio algo impactante.
La policía acordonó rápidamente la zona. El perro corría por el jardín. Desde la muerte de Yao, había cavado un gran hoyo. La policía encontró 2 cuerpos en descomposición, eran los padres de Yao. Le Tang se quedó 3 días en su habitación viendo a Yao muerta en su mente. Se preguntaba por qué nadie lo había arrestado aún. En la escena del crimen, la policía no encontró huellas ni ADN de otra persona. Solo saliva de perro en la taza, la mesa y la puerta. El perro había pasado 3 días limpiando la evidencia. Sin pruebas, el jefe de la unidad sospechó que el perro había atacado a su dueña y ordenó sacrificarlo. Camino al hospital, el perro ladró salvajemente frente a un karaoke. El policía pensó que solo estaba alterado, sin saber que el asesino, Le Tang, estaba arriba tomando algo. Cerca, 2 delincuentes menores estaban buscando problemas. Recientemente habían sido castigados por fumar siendo menores y estaban molestos, así que atacaron al policía en un lugar apartado. Al salir del karaoke, Le Tang vio en las noticias que Yao también era una asesina. Se sorprendió al notar un patrón: las personas que había matado merecían morir. Los 2 delincuentes estaban en un callejón discutiendo cómo encubrir lo sucedido cuando vieron acercarse a Le Tang. Liang notó rápidamente la sangre en su ropa. En ese instante, los rostros de Kim Yong-jin y Yao pasaron fugazmente por su mente. A la mañana siguiente, encontraron a los 2 delincuentes sin vida en el callejón. Le Tang despertó en casa aturdido y sorprendido al descubrir su cara cubierta de sangre. Vagamente recordaba haber sido llevado a casa la noche anterior. De repente, aparecieron un ladrillo, una colilla de cigarro y una nota en su casa. La nota tenía un número de contacto misterioso. El detective Han visitó a la prima de Yao y descubrió que ella era un verdadero demonio que no merecía perdón. En la escuela, Yao se juntó con malas compañías y terminó desfigurada en una reunión marcada por las drogas. Después de eso, se volvió aún más inestable. Primero compró 8 pólizas de seguro de vida para sus padres y luego planeó cuidadosamente un accidente. La prima se quitó el sombrero y mostró las cicatrices en su rostro, provocadas por Yao al echarle agua hirviendo. Nunca olvidaría la imagen de Yao sonriendo y admirando su obra. Tras despedirse de la prima, el detective Han fue a la siguiente escena del crimen. En el funeral, la madre de uno de los adolescentes asesinados estaba histérica, preguntando cuándo atraparían al asesino. El detective Han, impaciente, le advirtió que no obstruyera la justicia. Su colega pensó que estaba siendo demasiado duro con la familia de la víctima. Pero Han explicó que las víctimas también pueden ser victimarios. Años atrás, una chica de secundaria fue agredida por 2 chicos. Incapaz de soportar la vergüenza, decidió quitarse la vida. La madre de uno de los chicos hizo un escándalo en el funeral, alegando que la chica había seducido a su hijo. Esa misma madre era la que había abofeteado al detective Han días antes. Los 2 chicos que acosaron a la joven eran los mismos 2 delincuentes asesinados la noche anterior. Con los años, nunca se arrepintieron y solo empeoraron sus hábitos. Incluso el detective Han sintió que quizás el karma realmente existía. Le Tang contactó al misterioso número de la nota, pero se sobresaltó cuando la persona dijo su nombre de inmediato. Asustado, cerró la aplicación. Justo en ese momento, llegó una carta del cartero. Era una citación judicial. Días atrás, Le Tang había pedido un adelanto de 3 meses de salario y luego desapareció, por lo que el dueño de la tienda presentó una demanda por fraude. El detective Han también vio la citación. Mientras investigaba los asesinatos recientes, descubrió que Le Tang había estado presente en todas las escenas del crimen, lo cual lo hizo sospechar. Al mismo tiempo, un policía visitó al padre de la chica que fue agredida años atrás para saber más sobre el caso. Sorprendentemente, el señor Kang confesó haber matado a los 2 chicos. Después de pensarlo mucho, Le Tang decidió entregarse. Empacó el arma homicida en una bolsa y llamó a la policía. Pero los agentes creyeron que llamaba por la citación y le dijeron que se presentara a las 9 de la noche. En la comisaría, el señor Kang explicó cómo mató a los 2 chicos, pero el detective Han creía que estaba cubriendo a alguien más. Una de las víctimas tenía marcas de cigarro en la cara, pero Kang dijo que había dejado de fumar hacía años. Además, la herida fatal estaba en el lado derecho del cerebro, pero Kang era zurdo. Por falta de pruebas, fue liberado. Al salir de la comisaría, fue atropellado por la madre de uno de los chicos, pero afortunadamente no sufrió heridas graves. El detective Han le preguntó si conocía al verdadero asesino, pero Kang insistió en que fue él. Esa noche, Le Tang transfirió dinero a su madre y al dueño de la tienda. Al salir, 2 ladrones le robaron la bolsa, pero al ver que no tenía dinero, la tiraron al río. Todas las armas utilizadas se hundieron. En el hospital, el señor Kang recordó la noche del crimen.
Había recibido un mensaje misterioso animándolo a vengarse y que alguien se encargaría del resto. Con ese nuevo valor, siguió a los chicos al callejón, solo para descubrir que alguien más ya los había castigado. Ese alguien era Lee Tang. Lee Tang fue llevado al hospital con el brazo herido. El señor Kang se cruzó con él y lo siguió en silla de ruedas, pero accidentalmente cayó. Lee Tang se asomó y le preguntó si necesitaba ayuda. El señor Kang primero le agradeció y luego le advirtió que la policía estaba en el hospital y que debía escapar. Después de que Lee Tang se fue, Kang pensó en su querida hija. Ahora que se había vengado, decidió reunirse con ella en el otro mundo. Desde lejos, el detective Han vio a Lee Tang escapar y comenzó a perseguirlo, pero recibió una llamada urgente del hospital. El estado del señor Kang había empeorado, así que tuvo que abandonar la persecución. Dado que Lee Tang llevaba tiempo desaparecido, su hermana fue a la tienda donde él trabajaba, pero le dijeron que no lo veían desde hacía días. Ella pagó las deudas de Lee Tang y el dueño retiró la demanda. Pasaron 4 meses rápidamente. Una noche, un fiscal se emborrachó. Llamó a un conductor y se durmió en el coche. A la mañana siguiente, lo encontraron flotando en el río. La policía formó una unidad especial para investigar 3 asesinatos, pero no lograron avances. Cuando la unidad fue disuelta, el detective Hank retomó el caso. Para resolverlo más rápido, recurrió a un hacker llamado Robin. Este estaba obsesionado con casos de asesinato y había sido arrestado antes por hackear los servidores de la policía. Al leer los informes de los 4 asesinatos, no creyó que fuera un caso de asesino serial. Los 3 primeros parecían impulsivos y accidentales, y el asesino usaba objetos contundentes. Pero en el caso del fiscal, usó un cuchillo y apuñaló directamente al corazón. Si era el mismo asesino, significaba que estaba evolucionando. Robin tenía curiosidad por qué solo atacaba a criminales sin arrepentimiento. El detective Hank notó que sabía muchos detalles y lo llevó a interrogatorio. Robin insistió en que solo había leído todo en línea. Hank no tuvo más opción que dejarlo ir, pero lo vigiló en secreto. Al día siguiente, mientras Robin limpiaba su casa, sonó el timbre. Era Lee Tang, desaparecido desde hacía 4 meses. Robin le advirtió que tuviera cuidado, pues el detective con instinto de asesino lo estaba buscando. Al oír esto, Lee Tang se fue rápidamente, pero se topó con un policía que lo detuvo para una inspección de rutina. No muy lejos, el detective Hank lo reconoció de inmediato y ordenó a su equipo que lo arrestara. Subió corriendo acusando a Robin y a Lee Tang de ser cómplices en los asesinatos. Años atrás, el asesino que el detective Hank estaba persiguiendo había escapado gracias a la ayuda de Robin. Pero al ser interrogado, Robin fingió no conocer a Lee Tang. El detective Hank perdió el control y descargó toda su furia contra Robin. En ese momento, atraparon a un repartidor que huía, pero no era Lee Tang. Para empeorar las cosas, la comisaría recibió una denuncia por brutalidad policial. Resultó que Robin había iniciado una transmisión en vivo mostrando cómo lo golpeaban. Finalmente, el detective Hank fue suspendido por allanamiento de morada y uso excesivo de fuerza. La conexión de Robin con Lee Tang comenzó 4 meses atrás. Después de escapar del hospital, Lee Tang regresó a su departamento. Dejó una carta de despedida para no arrastrar a su familia y luego desapareció. Durante una semana, vagó por varias ciudades. Un día, conoció a Robin en el metro y descubrió que era la persona misteriosa que lo había contactado. Como Robin no mostraba hostilidad, Lee Tang bajó la guardia poco a poco. Robin dijo que había estado buscando al asesino desde el primer caso. No fue sino hasta que ayudó al señor Kang a vengar a su hija que descubrió que ese asesino era Lee Tang. Después, Robin estudió los 3 asesinatos cometidos por Lee Tang y encontró algo en común: todas las víctimas eran basura humana y la evidencia siempre desaparecía sola. Robin pensaba que eso era o una suerte única o un don especial para detectar el mal. Por eso, invitó a Lee Tang a ser su compañero, como Batman y Robin, para hacer justicia y limpiar la sociedad de la escoria humana. Esa misma noche, Lee Tang encontró una habitación oculta en la casa de Robin. Había pilas de dinero, archivos de casos y todo tipo de armas. Lee Tang eligió una, se puso la chaqueta de Robin y salió. Quería comprobar si realmente tenía el don de detectar el mal. En una calle abarrotada, se topó con un fiscal. Se disfrazó de conductor y lo secuestró para llevarlo a la orilla del río. El fiscal suplicó clemencia diciendo que no había hecho nada malo. Entonces Robin apareció, desbloqueó el teléfono del fiscal y encontró innumerables videos de chicas inocentes. En ese momento, Liang comprendió que algún poder superior realmente lo había enviado para proteger al mundo. Esta vez, ya no sintió culpa por lo que hizo. Al día siguiente, Lee Tang encontró trabajo como repartidor de comida. Para ayudarlo a mantenerse en el anonimato, Robin le creó una nueva identidad.
En los días siguientes, Robin le proporcionaba información sobre criminales y Lee Tang se encargaba de eliminarlos. En solo 4 meses, cometieron varios asesinatos, convirtiendo a Seúl en una pequeña Gasen. Para ocultarse aún más, Lee Tang se mudó a Busan y consiguió trabajo en un supermercado. Allí trabajaba una cajera llamada In-sean, muy bonita, pero con un pasado turbulento y un miedo particular a los hombres que la miraban. Un día, In-sean fue maltratada por un cliente difícil. Lee Tang intervino y le dio una lección al cliente. Esa noche, mientras estaban de turno, In-sean se acercó a Lee Tang y comenzaron a hablar. Tenían mucho en común, evitaban hablar del pasado y mantenían distancia con los demás. Lee Tang no respondió mucho, pero sentía que había visto a In-sean antes. Resultó que In-sean había tenido un novio terrible que filtró videos íntimos de ella en internet. Para escapar de su pasado, cambió de identidad y se mudó a Busan. Su madre quería convencerla de volver a casa, pero In-sean estaba enfocada en un hombre cercano. Se le acercó furiosa, preguntándole por qué la miraba. El hombre explicó que pensaba que era alguien que conocía. Resultó ser un excompañero de clase llamado Sang-min. Antes de irse, Sang-min le pidió su número, pero ella se negó. Poco después, In-sean recibió una llamada de Sang-min. Decía estar siendo extorsionado y necesitaba hablar con alguien. Por simpatía, In-sean aceptó reunirse con él. Sang-min se desahogó diciendo que había perdido su trabajo y hasta a su novia por culpa de una estafa. Tal vez porque ella había pasado por algo similar, lo acogió con amabilidad. Esa noche, ambos borrachos, compartieron sus sentimientos y terminaron acostándose juntos. Pero In-sean no sabía que había sido engañada otra vez. Ese día, Sang-min había encontrado su número en la basura del edificio y había inventado la historia de la extorsión. Ni siquiera había terminado con su novia y estaba a punto de casarse con ella. Después de dejar a su prometida, Sang-min corrió a ver a In-sean en Busan. Al pasar cerca, Lee Tang sintió que algo malo estaba por ocurrir. Antes de dormir, Sang-min colocó su teléfono boca abajo. In-sean notó que ocultaba algo, así que tomó el teléfono y encontró en él una invitación de boda. Sang-min le arrebató el móvil, pero ella lo abofeteó con fuerza. Furioso, él la acusó de seducirlo primero. In-sean rompió en llanto y lo amenazó con contarle la verdad a su prometida y a sus compañeros. Sang-min perdió el control y le apretó el cuello. In-sean nunca imaginó que la breve felicidad que había encontrado le costaría la vida. Después del asesinato, Sang-min manipuló la escena del crimen para que pareciera un incendio accidental. Al día siguiente, fue al hospital para un chequeo y descubrió que tenía gonorrea. Al principio pensó que In-sean se la había contagiado, pero para su sorpresa, su novia confesó haberle sido infiel y contraído la enfermedad. Parecía que el karma era real. Por medio de sus compañeros del supermercado, Lee Tang se enteró de que In-sean había sido asesinada. Mientras reflexionaba sobre esto, un hombre extraño lo observaba desde la distancia. Lee Tang sintió el peligro y trató de escapar, pero vio al detective Han en la entrada. Preso del pánico, corrió hacia el almacén, solo para ser derribado por el hombre. Este criticó los crímenes anteriores de Lee Tang, diciendo que habían sido chapuceros, y lo invitó a hablar en otro lugar. Justo entonces se oyó un ruido y Lee Tang salió corriendo del almacén. Cuando el detective Han llegó, ambos hombres ya habían desaparecido. Desde que fue suspendido, el detective Han no dejó de seguirle el rastro a Lee Tang. Recientemente, su colega le informó que Lee Tang se había refugiado en Busan y que allí habían ocurrido varios asesinatos. Han cada vez sospechaba más que él era el verdadero asesino. Mientras la policía interrogaba a los empleados del supermercado, el gerente reconoció a Lee Tang en una foto y les dio su dirección. El detective Han fue directamente hacia allá. Mientras tanto, el hombre misterioso fue a una tienda de conveniencia, donde escuchó a unos residentes hablar sobre una pelea entre In-sean y alguien la noche del asesinato. Luego fue a buscar a Sang-min, se presentó como detective y mostró una placa. Sang-min, nervioso, lo invitó a entrar. Son-chan, el nombre del hombre, no perdió tiempo y preguntó sobre el caso de In-sean. Sang-min admitió haberla engañado, pero negó haberla matado. Son-chan soltó una carcajada y sacó cinta adhesiva y una cuerda de su bolsa. Sang-min, aterrado, amenazó con llamar a un abogado. Sean lo ignoró y lo ató. Luego de una persuasión amistosa, Sang-min confesó el asesinato y escribió todos sus crímenes. Pero Sean no pensaba dejarlo ir. Limpió la escena del crimen y usó una estufa de inducción para fabricar una bomba. Justo al salir, la policía llegó, pero fueron atrapados en la explosión. El detective Han llegó a casa de Lee Tang, pero no encontró rastro alguno. Momentos antes, Lee Tang había tenido un mal presentimiento al ver a un niño en el ascensor y se marchó de inmediato.
El niño, molesto porque Lee Tang lo había ignorado, robó la llave del cuarto de seguridad y roció su casa con un extintor. Lee Tang vagaba por las calles sin rumbo. El mundo fuera del supermercado no era mejor, pervertidos tocaban a mujeres en el metro. Se escondió en un cibercafé, decidido a desaparecer del mundo, al menos por ahora. Son Chan volvió a Seúl y hábilmente entró en la casa de Robin. Resultó que eran viejos conocidos. Mucho antes de que Lee Tang apareciera, Son Chan había sido el compañero de Robin en su cruzada por la justicia. Para Sean, el mundo estaba lleno de plagas inhumanas, y por eso mataba sin remordimientos. Con el tiempo, Robin se dio cuenta de que Son Chan era un psicópata completo. No mataba por justicia, sino por diversión. Esto causó una ruptura entre ellos. Ahora, Son Chan le pidió a Robin que organizara una reunión con Lee Tang. Quería ver qué tenía de especial el hombre que lo había reemplazado como héroe. Antes de irse, Son Chan tomó un libro de una caja fuerte. Robin trató de detenerlo porque ese libro guardaba los secretos de Lee Tang, pero no lo logró. Al salir, Son Chan se cruzó con un policía. El agente lo reconoció como la persona que el detective Han había estado buscando. Sin piedad, Sean lo arrojó por las escaleras, dejándolo paralítico. Para evitar ser implicado, Robin fue voluntariamente a la comisaría a cooperar con la investigación. También deseaba que atraparan rápido a ese lunático. Pero el detective Han no confiaba en él. Cuando perseguía a Son Chan en el pasado, Robin había interferido y arruinado la captura. Le advirtió que no se metiera más en el asunto. Mientras tanto, Son Chan buscaba nuevas presas. Secuestró a 2 jóvenes ricos que no solo rompían las reglas de tránsito, sino que también faltaban al respeto a los mayores. Mató al chico de inmediato. La chica, de rodillas, suplicó por su vida. Sean le ordenó que escribiera todos los crímenes que había cometido, como no tomarse en serio sus clases. Para él, eso merecía la pena de muerte. Cuando terminó de escribir, la mató sin piedad. Pero la joven resultó ser nieta de un importante magnate empresarial. Resolver el caso significaba un ascenso asegurado. Así que los superiores restituyeron al detective Han y le exigieron capturar al asesino. Han aceptó de inmediato, decidido a vengar a su compañero herido. Para eliminar a Son Chan, Robin fue solo a la empresa del magnate y entregó toda la información que tenía sobre él. Justo entonces, Lee Tang lo llamó. Durante los días en que estuvo escondido, había sido atormentado por alucinaciones con Son Chan. Le pidió a Robin que organizara una reunión con él. Esa noche, siguiendo las instrucciones de Sean, Lee Tang llegó a una discoteca abandonada. Son Chan quería reclutarlo como su nuevo compañero. Mientras hablaban, Robin, guiado por un rastreador, llegó al lugar junto con unos matones contratados por la empresa. Liang rechazó la oferta de Sean, diciendo que ya tenía compañero. Sean lo advirtió que no confiara demasiado en Robin, si cometía un solo error, lo abandonaría. Liang, en silencio, intentó atacar a Sean, a quien despreciaba y temía. Pero Sean estaba preparado y lo neutralizó fácilmente. Justo cuando iba a matarlo, llegaron los matones. Liang aprovechó para escapar, pero afuera encontró a Robin atado. Le arrancó la cinta y le exigió saber por qué guardaba el libro. Robin explicó que todo iba según su plan y le pidió que volviera a confiar en él. Pero Lee Tang rompió en llanto. Ya no soportaba la persecución constante de la policía y los locos. De repente, sonó un disparo. Sean había comenzado a disparar. Él solo eliminó a más de 10 matones. Cuando la policía llegó, Sean ya había desaparecido. Al día siguiente, la policía revisó las grabaciones de seguridad de la discoteca y ubicaron su última posición. Pero Sean ya había huido. Solo dejó un montón de confesiones escritas, documentos que obligaba a sus víctimas a redactar antes de matarlas. El detective Han dedujo que su próximo objetivo sería el presidente de la empresa. Mientras tanto, Sean encontró a su secretaria. En una amigable charla, averiguó el paradero del presidente, quien estaba de luto por su nieta acompañado de una niña de su edad. Son Chan había investigado a fondo los secretos del presidente. Desde matones de barrio hasta altos funcionarios del gobierno, tenía conexiones por todas partes. Incluso en prisión, había quienes lo cuidaban. Pero lo peor era que muchas personas habían muerto por culpa de los edificios que él había mandado a demoler. Para Son Chan, ese tipo de basura humana merecía ser eliminada. En ese momento, el detective Han llegó a la escena con el arma en mano y le ordenó detenerse. Pero Sean usó la vida del presidente como escudo. De pronto, reconoció al policía frente a él. Años atrás, Sean había trabajado con el padre del detective Han.
Este descubrió que Sean había tenido una aventura con su madre y que había dejado a su padre en estado vegetativo tras una golpiza. Ahora, Sean continuaba provocando a Hank y se entregó voluntariamente. Inicialmente, la policía pensó que el caso estaba cerrado. Sin embargo, durante el traslado, Sean engañó a los agentes para que le quitaran las esposas y eliminó a todos los ocupantes del vehículo con sus propias manos. Finalmente, solo él salió arrastrándose del coche patrulla y desapareció en la oscuridad. Mientras tanto, Robin compró un coche de segunda mano con la intención de llevar a Lee Tang a un lugar donde nadie pudiera encontrarlos. Esa noche, ambos se acostaron en el coche, cada uno sumido en sus pensamientos. Robin habló en voz baja sobre su pasado. Una mañana despertó y encontró a sus padres muertos en un charco de sangre. La policía dijo que unos ladrones habían entrado, pero él siempre deseó vengarse. No fue hasta que conoció a Son Chan que decidió hacer justicia aprovechando la fuerza de otro. Lee Tang se giró, en silencio. Al día siguiente, mientras desayunaban, vieron en la televisión un aviso de búsqueda de Son Chan. Antes de poder reaccionar, sus propios rostros aparecieron en pantalla. La policía los había incluido en una lista de organización criminal. Liang se sintió impotente, como si nunca pudiera hacer nada bien. Robin lo consoló y planeó escapar juntos a un país cálido. Para asegurar su salida, Robin contactó a un médico conocido y se escondieron en su clínica. Pronto, el intermediario les organizó la ruta de contrabando. Pero cuando iban camino al puerto, Robin recibió una llamada de Son Chan. Tras escapar, Sean había arrojado su teléfono al coche de otro, despistando a la policía. Luego atacó la clínica y, bajo amenaza, obtuvo del doctor la ubicación de Robin. Para proteger a Lee Tang, Robin mintió diciendo que viajarían en autos separados. Pero Lee Tang ya no confiaba en él como antes y plantó un rastreador en su teléfono. Llegó al muelle sano y salvo, pero Robin nunca apareció. Robin no se dirigió al muelle. En lugar de eso, regresó a Seúl y buscó al detective Hank. Dijo conocer el paradero de Sean y pidió que actuaran de inmediato. Mientras tanto, Son Chan fue al hospital con flores para visitar al padre del detective Hank. Este no confiaba en Robin y le recomendó entregarse para reducir su castigo. Justo entonces recibió una llamada del doctor informándole que su padre había muerto por la desconexión de su mascarilla de oxígeno. Furioso, Hank salió del hospital con la intención de usar a Robin para encontrar a Son Chan y vengar a su padre. Lee Tang encontró una carta de despedida de Robin en su bolsa. Al comprender que Robin planeaba asumir toda la culpa por los crímenes, robó una moto y regresó al lugar donde se habían separado. Revisó el rastreador y vio que Robin había vuelto a Seúl. En el camino, Robin rogó al detective Hank que perdonara a Lee Tang y prometió ayudarlo a atrapar a Son Chan. Mostró videos del fiscal acosando a chicas inocentes, probando que todos los asesinados por Lee Tang lo merecían. El detective Hank lo acusó de no tener derecho a decidir quién merece morir. Robin le respondió preguntando qué deben hacer los débiles cuando la ley protege a los poderosos. Hank reflexionó, pero no supo qué responder. Robin dijo que cuando todo terminara, aceptaría cualquier castigo. Convencido, el detective accedió a su plan. Robin se reunió con Son Chan en una fábrica abandonada. Sean amenazó con matar a Robin y luego encargarse de Lee Tang. Justo entonces, apareció el detective Hank apuntándole con un arma. Robin no esperaba que Lee Tang, quien se suponía debía escapar, también apareciera. Son Chan, emocionado por el enfrentamiento, disparó primero. Lee Tang aprovechó para atacar, con la ayuda rápida de Robin. Lamentablemente, Robin recibió un disparo durante el forcejeo y cayó. Liang se derrumbó, exigiendo saber por qué Son Chan arruinaba su vida. Son Chan confesó que le tenía celos a la habilidad de Lee Tang para detectar el mal y que había querido probar que no era especial. Sin embargo, aún creía que el mundo necesitaba a personas como él y Lee Tang para limpiar la basura humana. El detective Hank le advirtió que dejara de justificarse, pero Sean continuó contando su pasado. Años atrás, el padre de Hank también era policía. Sean había sido su subordinado, pero era hijo de un asesino, así que se esforzaba el doble, entrenaba, estudiaba investigación criminal, pero aún así no lograba su aprobación. Un día, una trabajadora de la cafetería planeaba regresar a Yanbian. Todos los policías le hicieron una colecta, pero el señor Hank solo donó una caja de medicina herbal. Poco después, la mujer fue arrestada por tráfico de drogas. La evidencia, la caja que Hank había entregado. Se descubrió que Hank llevaba más de 5 años traficando drogas y había usado a esa mujer como mula. En ese momento, las creencias de Sean se rompieron. Decidió hacer justicia a su manera. Hasta ese día, Sean seguía creyendo que no había hecho nada malo. Incluso mencionó que la madre del detective Hank había tenido un romance con otro policía, quien ahora era su superior. Luego se echó a reír como un demente.
Lee Tang se acercó para acabar con él, pero Sean intentó un ataque sorpresa. El detective Hank le disparó. Cuando todo terminó, Lee Tang estaba listo para enfrentar su castigo. Tal vez el destino intervino, pues el arma no tenía balas. El detective Hank también eligió seguir al destino y dejarlo ir. Tras marcharse, se desató un incendio en la fábrica. Lee Tang trató de sacar a Robin, pero unas vigas le cayeron encima. No tuvo más remedio que irse, entre lágrimas. El libro que registraba sus crímenes se quemó por completo. La unidad especial retomó el caso. Descubrieron que Son Chan había matado a 30 personas en los últimos 5 años y consideraron a Robin su cómplice. Ninguno de los casos tenía conexión con Lee Tang. Todo había sido planeado por Robin para protegerlo. Dejó intencionalmente la habitación secreta con sus huellas en las armas. Incluso recogió el durazno que Lee Tang había dejado en una escena y mandó a un dentista a que le adaptara los dientes para coincidir con las marcas de mordida. Un oficial le preguntó al detective Hank si el caso seguía involucrando a Lee Tang. Tras una breve pausa, decidió guardar el secreto. Poco después, la fiscalía retiró los cargos contra Lee Tang por falta de pruebas. Siguiendo el último deseo de Robin, Lee Tang se fue a las cálidas Filipinas. Un día, fue arrestado por estancia ilegal. El policía se preguntaba por qué alguien sin antecedentes habría hecho tanto por esconderse. Al recibir la buena noticia, Lee Tang regresó inmediatamente a Corea del Sur. Poco después, ocurrió otro asesinato. La víctima era un secuestrador notorio. Solo el detective Hank sabía que el oscuro héroe que luchaba por la justicia había vuelto.